Bienvenidos a Miradores, el podcast de divulgación científica del IESET. Episodio Ciencias sobre la Mesa. Conversaciones sobre el comer en Córdoba. Parte 2. Continuando con lo que comentabas sobre las familias de ingresos bajos, en contraste, ¿qué pasa con los sectores medios y altos? En el caso de las familias de ingresos medios altos, era una población con la que no habíamos trabajado anteriormente, sino que el inicio del trabajo se remonta a los últimos años. Para ello realizamos entrevistas con diferentes familias, realizamos observaciones en diferentes countries y analizamos diferentes páginas tanto de los countries como de clubes o instituciones educativas y demás en la ciudad de Córdoba. Lo que podemos ver que en general las infancias de estas familias en general asistían a escuelas con la modalidad doble escolaridad y que tenía que ver con que las rutinas laborales de los adultos así lo demandaban. Esto hacía que la mayoría de las infancias pasen mucho tiempo en la escuela, sobre todo sus momentos alimentarios. En relación a estas escuelas, todas contaban con comedores escolares, en la totalidad se cocinaba en las escuelas y la gestión de esa cocina estaba o a cargo de personal contratado por la escuela o empresas de catering privadas. La mayoría de las familias decían que los menús eran muy ricos, que los chicos estaban contentos, que se comía de una manera muy variada, muy saludable y que en su mayoría descansaban en esta situación. Es decir, por ahí tenían una actitud un poco más relajada con las meriendas porque sabían que cuando estaban en la escuela comían saludable. Por ahí una mirada muy diferente de lo que pasaba en las escuelas públicas, donde las familias lo que remitían es que a los chicos muchas veces no les gustaba la comida, que cuando no les gustaba comían un poco en la escuela y un poco en la casa, que por ahí seleccionaban qué comer, que le comentaban que el aspecto de la comida no siempre era bueno y demás. Ahora bien, si nos referimos solamente en un plano económico, podemos ver que las diferencias son muy significativas. Según un relevamiento de Infonegocios en marzo del 2025, una escuela privada en Córdoba puede cobrar entre 67 y 83 mil pesos mensuales por niño en el nivel primario. Es como cuota extra para acceder al comedor. Eso nos daría un costo aproximado de entre 3.700 y 4.800 pesos por ración por día. En contraste con el presupuesto del PAICOR, que es aproximadamente 1.838 por comida. Esto es solo una parte de las diferencias entre comer entre uno y otro lugar. Hace unas semanas, con unas compañeras del grupo de investigación, Ileana, Marcela y Laura, nos detuvimos a analizar cómo era el discurso con el que estos comedores interpelaban a los niños y niñas como comensales de estos espacios. Y la verdad que fue muy significativa la diferencia, porque no solo se trata de una diferencia económica en los menús, sino es muy diferente la manera en que se construye el acto de comer en cada uno de estos espacios. En los comedores del PAICOR, el tiempo de la comida suele ser rápido, sin lugar para el diálogo o el disfrute. Los alimentos muchas veces, como te decía, llegan modificados en su aspecto, la textura, la temperatura o el sabor, por ese traslado que se da en los contenedores desde la planta central. Esto hace que la experiencia se reduzca a un acto funcional. Podríamos caracterizarla o podríamos describirla casi como cargar combustible. En cambio, en los comedores de las escuelas privadas, el discurso con el que los comedores invitan a estos niños a su experiencia de comer tiene que ver con el disfrute, con comer como en casa, con buscar opciones saludables. Hay un cuidado en la presentación, en los espacios donde se come, en los platos, en las vajillas, donde se busca agradar, que los comensales tengan una experiencia positiva. ¿Y cómo podríamos pensar estas experiencias tan diferentes entre los dos grupos que has estudiado? Retomando un poco lo que decía antes, estas prácticas son fundantes de identidad. Por lo tanto, no se trata solo de qué se come, sino de cómo se vinculan los niños y las niñas con los alimentos, con el acto de comer, con las instituciones, con los adultos que los rodean. Paradójicamente, hay algunas de estas empresas que son prestadoras en ambos espacios, es decir, que realizan la producción alimentaria en los comedores de escuelas privadas
y que a su vez son prestadores del programa PAICOR. Sin embargo, si uno analiza el discurso, la forma de presentar o de pensar los alimentos son totalmente disímiles, a tal punto que cuesta creer realmente que se trate de las mismas empresas. Esto desde nuestra mirada hace que estas experiencias tan distintas, no hacen más que perpetuar las desigualdades y diferencias que existen. Todo esto se va incorporando desde pequeños en los espacios cotidianos donde el alimento está presente. Porque aquí no solamente se marca el acceso, sino también se marcan horizontes distintos de posibilidad y de deseo en relación a la comida. Se construyen formas de imaginar lo que se puede o no comer, cómo debe ser la comida, qué es placentero o saludable, qué es deseable y qué no. Y estas desigualdades muchas veces se van haciendo cuerpo. Claro. Bueno, gracias Julia. La verdad que muy interesante tu estudio sobre las prácticas alimentarias de niños y niñas en Córdoba. Más que necesario. Y ahora nos movemos a un mirador más turístico, gastronómico. Liz, ¿nos podrías comentar cómo se vincula el acto de comer con el turismo? En realidad la comida y el viaje siempre estuvieron relacionados en el sentido de que era necesario asegurarte de la comida y la bebida para poder reponer energías y continuar. Sin embargo, la gastronomía fue cobrando progresivo protagonismo también en la medida en que el turismo fue ganando protagonismo, especialmente como una actividad muy relevante en economías de servicios. En el caso de Argentina es la Argentina post-crisis del 2001, donde el turismo se incorpora también como política de Estado. Y bueno, la relación entre turismo y gastronomía adopta diferentes modalidades, como eventos gastronómicos, como son las ferias, las fiestas, los museos, es otra modalidad, los circuitos. Por ejemplo, un evento gastronómico clásico aquí en Córdoba es la Fiesta de la Cerveza en Villa General Belgrano, que es una actividad que comenzó siendo el ritual de los inmigrantes alemanes en los años 60 y hoy en día es un evento multitudinario para el que incluso se pueden comprar paquetes turísticos fuera de la provincia de Córdoba. Este es un evento de más larga data, más tradicional, podríamos decir. Pero también hay otros que se crean justamente para volver atractivo un lugar. Otra forma consiste en ofrecer como experiencia la participación en los modos de producción de los alimentos, es decir, ir a un determinado lugar, convivir con los habitantes durante un día o más y tomar parte en las actividades de recolección de los alimentos, en el ordeñe de los animales y bueno, luego preparar los ingredientes y elaborar una comida y degustarla. Pero sí lo que me gustaría resaltar, que una modalidad característica en que se vinculan la gastronomía y el turismo es el diseño de circuitos que conectan o bien lugares, localidades, o bien negocios. Es el caso de las rutas gastronómicas o de los caminos de sabores. Para dar un ejemplo, el Camino del Olivo, aquí en la provincia de Córdoba, que organiza la circulación por los olivares del área turística del noroeste y el área turística de Tras la Sierra, ¿no? Entonces se propone no solo desde los actores privados, sino desde las mismas páginas oficiales del Estado cordobés, la circulación por diferentes establecimientos que venden aceitunas y aceite de olivo, para dar un ejemplo. Pero también la gastronomía puede ser el componente del producto turístico de una región que busca desarrollarse, que busca diferenciarse, que busca volverla competitiva, pero que no necesariamente cuenta con la infraestructura para ofrecer esos servicios gastronómicos y con los recursos para ese desarrollo. Y en ese caso funciona para narrativizar un lugar. Es decir, se incorpora como una forma de contar ese lugar para volverlo atractivo, es decir, como una modalidad de publicidad. Entonces la gastronomía modifica esa función que tenía de reposición de las energías para continuar el viaje, bueno, que también es necesario porque es necesario comer y beber para viajar, pero se vincula más a una modalidad de disfrute y de aproximación a los territorios,
¿no? Al conocimiento de las culturas, al conocimiento de un otro sociocultural, y también como un modo de espacializar la circulación a través de estrategias de comunicación, que son también estrategias de comunicación política a través del turismo. Claro. Entonces, ¿la gastronomía sería algo así como una forma de conocer los lugares? Sí, la gastronomía tiene una historia vinculada a la adquisición de un tipo de conocimiento. La figura del gastrónomo, de donde viene la palabra gastronomía y también gourmet, más tarde, hoy tan expandida, aparece con fuerza en el París del siglo XIX. Y no lo hizo como un sinónimo de la alta cocina, sino como ese aprendizaje que era necesario adquirir para saber comer, para saber disfrutar. Entonces, luego de la Revolución Francesa, la clase burguesa tenía los medios económicos, pero no tenía el buen gusto de la aristocracia. Entonces era necesario educar el gusto de esos comensales burgueses que ahora eran ricos. Y entre estos cambios que estamos describiendo, a principios del siglo XIX se publicaron unos cuadernillos que se llamaban los almanaques del gourmand, que eran una especie de guías que indicaban o recomendaban qué alimentos y productos eran de mejor calidad, dónde se podían comprar, dónde se podía ir a comer, cuáles eran los recorridos gastronómicos más convenientes. Pero además estos cuadernillos incluían también información sobre teatro, sobre los paseos que se podían realizar, contenían poesía, y no estaban escritos por cocineros, sino por periodistas, por escritores, incluso por abogados, que habían pertenecido a esa clase aristocrática, que ya no tenía esas fortunas, y entonces de este saber que tenían, a partir de una publicación o de un producto cultural, hacían un trabajo, ¿no? Lo empezaron a vender de alguna manera. Y esta me parece que es una pista histórica muy interesante, más allá del hecho, porque nos permite relacionar la gastronomía y el turismo, y lo que muestra es cómo el comer se convierte en un entretenimiento, en una diversión, en una actividad de ocio y en un consumo cultural, que ya no era de la corte, sino que podía tenerlo cualquiera que pudiera pagar por esa comida y por ese aprendizaje, ¿no? Si no se pagaba solo la comida, sino que comienza a pagarse también el estilo de vida, ese que permitía, bueno, juzgar, reflexionar, conversar en torno a la comida. Esto nos deja ver, por un lado, que la cultura alimentaria se mercantiliza, en este caso la cultura alimentaria de las élites. Por otro lado, cómo la comunicación, el hablar sobre la comida, el hablar sobre ir a comer, es parte del acontecimiento alimentario, cada vez más importante, ¿no? Visibilizar esos modos en que se transita el buen gusto y los recorridos gastronómicos urbanos. Pero hay una cosa más que es importante considerar, que París, en el siglo XIX y especialmente luego de mediados de siglo, se convierte, a partir de una cantidad de transformaciones urbanas, en un centro de consumo y de diversión, y en un lugar turísticamente muy atractivo. Es decir, la ciudad se transforma, se vuelve más bella, pero también se vuelve una mercancía disponible para quien pueda consumirla. ¿Y cómo ves en Córdoba el comer como un valor gastronómico? Y en la política turística cordobesa la gastronomía es un componente significativo. De hecho, el Plan de Turismo Sostenible la define como un producto turístico en sí mismo, que se llama Córdoba Gourmet. Y también, como vengo diciendo, cuando analizamos la normativa turística, se consolida la hipótesis de que la gastronomía adquiere valor sí como componente de la experiencia turística, pero sobre todo o especialmente en la fabricación de imágenes del lugar. Y para sostener esto que estoy diciendo, tenemos por un lado el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico de la provincia de Córdoba del 2023, que se llama El Gusto es Nuestro, que busca generar instancias de capacitación a distintos actores en la provincia de Córdoba para generar más desarrollo económico, educativo, social, cultural y turístico. Eso por un lado, pero si observamos con más atención y lo vinculamos con otras normativas y acciones que lo anteceden, lo que advertimos es que la gastronomía se propone estratégicamente como una forma de comunicar y ofrecer los territorios como destino turístico.
Y digo esto porque ya a nivel nacional y en el Plan de Turismo Provincial del 2006 se buscaba construir sobre todo una estrategia comunicacional, es decir, encontrar una imagen y una identidad que funcione como marca país, como marca ciudad, como una marca publicitaria, digamos, en términos del marketing, que permita ganar competitividad en el mercado, ya sea nacional o internacional. Y ahí es donde la comida, como comida típica, como comida autóctona, apela a su valor patrimonial, con sus sabores, con sus saberes, con su autoctonía, con su identidad, justamente para otorgarle valor a esa marca que se pretende construir. ¿Y a qué te referís con el valor patrimonial? Lo que significa es que se han seleccionado algunos rasgos de ese alimento o de esa comida por considerarlos de valor histórico, cultural, territorial, y a su vez porque resulta de interés su dimensión sensorial y su dimensión afectiva, ¿no? Volvemos al pasado, al recuerdo, a las memorias culinarias de ciertas culturas o de ciertos grupos. Para dar un ejemplo, el salame de Colonia Carolla no tiene valor como comida típica si no es porque se lo conoce fuera de Carolla y se lo compra-vende como una expresión de una gastronomía local, de unos modos de producción, de un modo de vida rural, y eso le añade valor. Podemos ir desde el caso de Carolla hasta el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como es el caso de la gastronomía francesa o más recientemente la gastronomía peruana declarada por UNESCO. Es decir, se trata de elementos culinarios o alimentarios que se sacan de su contexto original y se insertan en otro contexto, que en este caso es el ponerlo en valor como patrimonio, pero casi siempre como experiencia turística para ser comprada y vendida en el mercado de bienes y servicios. Entonces lo que vemos ahí es que la experiencia del comer o la experiencia culinaria, decimos, se fragmenta. Se fragmenta primero porque se vuelve un producto, una mercancía por la cual se paga, y además porque hay una complejidad del acto culinario que se borra. Eso significa que podemos ir a un comedor peruano en Córdoba, para dar otro ejemplo, y degustar su gastronomía, pedir sus platos típicos, indagar de dónde provienen, cómo se cocinan, pero no podemos degustar lo que es inmigrar a Córdoba, así como tampoco los diversos y desiguales modos de vida e historias de esa cocina. De manera habitual, los relatos y las anécdotas que acompañan los recorridos gastronómicos tampoco pueden hacerlo porque también son un recorte de esa experiencia. ¿Cómo entra a jugar el patrimonio en esa desigualdad que se naturaliza, digamos? Bueno, digo que se vuelve natural porque la patrimonialización del comer añade un plus a esta operación de naturalización que veníamos diciendo. Incluye en sus propuestas comidas populares, saberes ancestrales, la experiencia de vida de la ruralidad que podemos visitar, que podemos pagar, que podemos consumir. Pero como sabemos, el alimento es un objeto político en una sociedad donde las energías corporales están distribuidas de manera desigual. Para ser más clara, la ciudad de Córdoba, con sus polos gastronómicos, sus eventos, sus chefs de renombre internacional, entre 2023 y 2025 tuvo un marcado deterioro en la calidad nutricional de lo que comen sus habitantes. Digamos, tomemos el informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneras de Córdoba, que se publicó en marzo de este año y se ha venido actualizando, que nos dice que a partir de sus encuestas a los cordobeses y cordobesas se produjo un descenso marcado en la ingesta de proteínas. Por ejemplo, el consumo de asado disminuyó en un 48% en ese primer trimestre de 2025 y los menudos, la ingesta de menudos, subió un 369%. Entonces, si pensamos acerca del asado como alimento, como comida típica de la pampa cordobesa, es un plato que nos permite pensar su sentido de patrimonio gastronómico nacional y de algunas regiones de la provincia de Córdoba, y también su sentido como aquella preparación que va dejando de consumirse. Y entonces podemos pensar más seriamente acerca del carácter inmaterial del comer patrimonial, porque la gastronomía autóctona nos entretiene con sus sabores y sus saberes,
pero también nos distrae de ese típico carácter material de una comida que va dejando de alcanzar. Claro. ¿Y cómo ha influido la política cordobesa en ese sentido? Bueno, hasta acá dijimos que la gastronomía en las normativas turísticas se incorpora en la producción de experiencias, y también dijimos que se incorpora como una estrategia de comunicación para ofrecer destinos turísticos a visitar y consumir. Es decir, se nos presenta como una imagen y una política del comer, aunque ese comer esté planteado en términos de ocio y de diversión, es siempre una política de los cuerpos. Si vos me permitís, Fede, voy a volver al París del siglo XIX, porque nos ayuda a pensar algunas cosas más. De ninguna manera porque esté igualando una ciudad europea del siglo XIX con la Córdoba del 2025, pero sí para pensar en términos de procesos sociales. En la gastronomía parisina, además del crecimiento de los restaurantes que habían permitido la salida del buen gusto y de la sociabilidad alimentaria al espacio público, y además del surgimiento de la crítica gastronómica, sucedían algunas cosas más que me parece importante de pensar. La ciudad, con sus cafés y con las delicias gastronómicas, se volvió una imagen para ser disfrutada. Dijimos, la ciudad se volvía más atractiva, más bella. Y el buen comer había salido de los palacios y estaba a la vista, pero estaba disponible para quien pudiera pagarlo. Entonces, que la vista se vuelva el sentido privilegiado por sobre los demás sentidos, también cambia la relación con el mundo y la relación con el comer. Porque lo que hoy nos parece habitual, como el comer, el ver comer o el ver hacer de comer, o algo muy común que es que una comida sea calificada como instagrameable, si lo pensamos un poquito más, se nos vuelve un tanto extraño. Porque si pensamos que no todos los que miran comen, o no todos los que miran hacer de comer se benefician realmente con un emprendimiento gastronómico, se habilitan otros sentidos que se tensionan con aquello que se considera como lo deseable en el comer gastronomizado. Y algo más, en la Francia de la posrevolución también había pobres circulando entre esos establecimientos gastronómicos que embellecían la ciudad. Antes de la República, si los alimentos subían de precio, los pobres se organizaban en motines y obligaban al rey a regular las injusticias, en el marco de ciertas constricciones, ¿no? Y ese reclamo se organizaba en términos colectivos. Había una experiencia colectiva en relación a cómo se gestionaba el comer y los alimentos. Pero ya en un mundo de hombres y mujeres libres e iguales de elegir, donde una mejor vida depende solo de sus capacidades individuales para comprar y acumular riqueza, bueno, la desigualdad se vuelve natural. Por eso, como dice el historiador Franklin, el restaurante, al salir al espacio público, pasó a ser parte del imaginario popular, aunque no se pudiera ingresar o solo se pudiera pagar la comida en lugares más modestos. Les agradezco su participación en el programa de hoy, conmemorando el Día de los y las Nutricionistas. Y a modo de cierre, les consulto qué les significa para ustedes el investigar la nutrición con un enfoque comunicacional y social. ¿Y por qué creen que es importante? Como pudimos ver a lo largo de este podcast, el comer nos une y nos convoca, pero también nos separa. Esa complejidad y conflictividad hace necesario que para abordarlo y poder comprenderlo, debamos atravesar diferentes fronteras y límites disciplinares que nos acerquen a nuevas preguntas y a nuevas perspectivas para poder entender las problemáticas alimentario-nutricionales. El sociólogo francés Claude Fischer hace varias décadas decía: comemos nutrientes y sentidos. Con esa frase nos dice que los seres humanos necesitamos energía y elementos metabólicamente vitales, pero para que esos nutrientes se conviertan en comida es necesario que pasen por un tamiz simbólico que los hace ingresar al campo de la cultura. Esta idea nos invita a pensar en qué comemos, pero sobre todo, cómo nos organizamos como sociedad para resolver nuestras necesidades alimentarias y qué responsabilidad le cabe a cada quien. A mí me parece que poner en diálogo la nutrición con las ciencias sociales nos enseña que lo que gustamos, olemos, vemos, oímos y tocamos como comida no es tan natural como se nos presenta.
En esa relación entre quien come y el plato de comida se condensa siempre una trama muy compleja que enlaza desde la producción hasta el consumo de alimentos, incluidos los desperdicios. Entonces, si el comer es un acontecimiento social y no individual, las imágenes del comer nos muestran en armónica comensalidad la comida que se disfruta y se comparte como patrimonio gastronómico de los pueblos. Sin embargo, al abordar el comer desde las ciencias sociales, nos vemos obligadas a buscar el espesor de lo social de esas imágenes, establecer conexiones, observar las contradicciones. Por eso Dani plantea que no sabemos nada de quienes producen los alimentos que nos llegan, y en las imágenes aparece la experiencia de la producción de alimentos puesta en venta. Bueno, es lo mismo, son cosas diferentes, ese es nuestro trabajo. También que los recorridos cotidianos del comer entre clases sociales son diferentes y muchas veces no se tocan, o se tocan solo en las imágenes. Y ese trabajo nos devuelve una pregunta que en este presente resulta un tanto perturbadora, que es, bueno, ¿cómo nos encontramos a comer para la vida en común en un marco de realidades alimentarias que son mucho más complejas y sumamente desiguales? Comenzamos este mirador diciendo que, bueno, al ser el comer una actividad cotidiana y de todos los días, buena parte de nuestro tiempo la pasamos pensando en comida, hablando de comida. A su vez, se nos presentan múltiples imágenes acerca de la comida. Y bueno, esperamos que esta conversación haya permitido vislumbrar diferentes aristas y relaciones que nutren al comer, particularmente el comer cordobés. A nosotras creemos que nos permitió hurgar entre los pliegues de esas imágenes tan apetitosas que se nos presentan frecuentemente. Y bueno, queremos aprovechar antes de cerrar para agradecer muy especialmente a toda la comunidad del IESET por haber acompañado tan amorosamente esta parte de nuestro recorrido y también por permitirnos socializar un poco nuestras reflexiones, que bueno, esperamos que sean un motivo de nuevas conversaciones y de nuevos haceres compartidos. Muchas gracias. Les agradecemos a nuestras 3 invitadas por participar en el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio pueden encontrarnos en YouTube y Spotify. Hasta el próximo mirador. IESET, Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías, con sede en Córdoba Capital.